El término Big Data se refiere a los datos que son tan grandes, rápidos o complejos que es difícil o imposible procesarlos con los métodos tradicionales. El acto de acceder y almacenar grandes cantidades de información para la analítica ha existido desde hace mucho tiempo, pero el concepto de Big Data cobró impulso a principios de la década de los 2000, cuando el analista de la industria, Doug Laney, articuló la definición actual de los grandes datos como las 3V: volumen, velocidad, variedad. La importancia del Big Data no gira en torno a la cantidad de datos que tienes, sino en lo que puedes hacer con ellos. Miles de millones de datos alimentan a la inteligencia artificial, la toma de decisiones y los procesos automáticos se ven reforzados por el torrente informativo de la era digital. El Big Data promete cambiar el mundo, pero una frase se repite cada vez más con la insistencia: Big Data es igual a Big Risk. Buenos días, tardes o noches. Hoy les doy la bienvenida al podcast de las entelequias, en este caso con uno de mis temas preferidos y con el penúltimo podcast de esta saga, el Big Data. Este término es en realidad una de las cosas más fáciles del mundo, pero bajo artículos simples y la fascinación de la nueva tecnología, este es un tema al cual se le ha perdido por completo de ciertos análisis más profundos respecto a las implicaciones de este tipo de técnicas. El Big Data solo es la referencia a una cantidad absurda de datos que pueden ser usados en el mercado, pero ante esto surge una pregunta interesante y es: ¿de dónde provienen todos estos datos? Retomemos un caso famoso de hace unos cuantos años. En 2018 se hizo conocido el nombre de Cambridge Analytica respecto a un escándalo con la red social Facebook. Pero antes de hablar de aquel escándalo, hay que matizar sobre el problema de sitios como Cambridge Analytica y su relación con el tema de este podcast. Cambridge Analytica fue una empresa privada dedicada a analizar datos y desarrollar campañas de comunicación. Esta basada en comprender puntos de comportamiento, y ello con la firme intención de conocer rasgos de personalidad, es decir, entender qué les importa a las personas, por qué se comportan como lo hacen, qué es lo que realmente impulsa su toma de decisiones. Hasta aquí podemos definir a Cambridge Analytica como un servicio dedicado firmemente a analizar datos, pero además de ello, como un proyecto de inteligencia tan detallado que puede predecir la conducta de los usuarios de Internet. Justo en este proceso es donde entra el escándalo de Facebook. Facebook, como cualquier plataforma gratuita de Internet, se dedica a un mercado de datos. La publicidad que le aparece en su teléfono celular es una personalizada. Usted busca las cosas que le agradan y estos servicios lo que hacen es guardar todos los registros de búsquedas que tiene, los videos que ve en YouTube y los que le gustan, así como el tiempo que dedica usando determinadas aplicaciones, y entre ellas, cuáles usa con mayor frecuencia. Servicios como Facebook, Google en general, Instagram, Twitter y un sinfín de redes y servicios como Amazon o Netflix se dedican a guardar información sobre sus gustos, y estas no son aisladas. En general, hay tratos entre redes sociales y servicios de comercio electrónico para personalizar esta publicidad. Así, si usted busca cosas como por ejemplo peces o acuarios, es probable que en la publicidad de sitios web aparezcan ofertas de peceras u otros artículos de acuario. De este modo, ya no es que solo por las redes sociales nos aparezcan contenidos, sino que los anuncios en las redes sociales nos incitan a comprar cosas, en este caso, comprar cosas que nos gustan, para que rara la vez podamos escapar de ese círculo. Noticias más actuales hicieron que este fenómeno nuevamente se volviera viral. De forma masiva salió una advertencia en WhatsApp, una que nos preguntaba por ciertos acuerdos de servicio del uso de la aplicación. En dichos términos, se aclara una mayor colaboración con las empresas del grupo Facebook. WhatsApp pasará a compartir muchos más datos de los usuarios con dichas empresas. Tan pronto se explicó qué implicaciones tendría esta nueva política, mucha gente comenzó a temer por sus datos. Pero obviamente esto era ridículo. Mark Zuckerberg no iba a pasar a espiar las fotos y mensajes que se compartían por WhatsApp, incluyendo ahí ese temor porque viera el PIN de las tarjetas de crédito. La indignación y temor masivo se centraron en algo irreal, pero el problema es que este temor e indignación no se postró en el dilema real, y es que hasta qué punto permitimos que empresas
jueguen con nuestros datos, que básicamente este tipo de servicios nos admiren en total desnudez, mientras nosotros lo confundimos con seguridad y confianza. Después de todo, es imposible salir de este tipo de juegos. Las empresas tienen redes neuronales tan inteligentes que nos muestran el contenido que nos gusta de una manera tan precisa que es imposible evitarlo. Y como decía en el podcast de la Sociedad de la Transparencia, el problema acá es que no hay forma de renunciar a este tipo de manipulación, pues renunciar al contenido y cosas que se asemejan tanto a como somos nosotros es en cierto sentido una manera de renunciar a nosotros mismos. El problema de la manipulación a través del Big Data es que no hay mentira detrás de ella. No se nos miente en ningún momento, solo se juega con nuestra propia vulnerabilidad humana. A lo largo de este podcast he dejado en claro que no considero al Big Data actual como una forma de manipulación visible, pero regresando al escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, hay que entender el factor principal por el cual este tipo de herramientas de por sí ya cuestionables pasan a ser instrumentos de control social puro. En el caso de Facebook y Cambridge Analytica, se hizo estremecedor por las diversas evidencias en que este instrumento de alimentación personalizada de las redes sociales hizo posible una intervención en votaciones políticas. Básicamente, esta red social acomodaba el contenido que le gusta a las personas con propaganda política. En un sentido burdo, lo que hacía Facebook es que si, por ejemplo, tiene en cuenta que te metes a Facebook a ver videos de gatos, entre ciertos intervalos te soltaba la publicidad de que a un cierto candidato le gusta también ver videos de gatos, o que una de sus propuestas es proteger animales. Esto, repetido con más datos y en mucho más tiempo, fue de lo que se acusó a Facebook hacer en el año 2016, con lo que se soltó la amplia posibilidad de que la red social haya manipulado las elecciones de Estados Unidos de ese año y de las votaciones respecto al Brexit en Reino Unido. Ante esta amenaza sutil de que el poder de control pase de uno económico a uno político, Byung-Chul Han dice lo siguiente: ¿acabará mostrándose también el Big Data como el huevo de Colón de la sociedad del control digital? ¿Qué es más eficiente que el panóptico benthamiano? ¿Será el Big Data realmente capaz no solo de vigilar el comportamiento humano, sino también de someterlo a un control psicopolítico? Se asoma de nuevo un drama totalmente inesperado en el rostro de la sociedad civilizada. El Big Data posibilita sin duda una forma de control muy eficiente. Le ofrecemos una visión de 360 grados sobre sus clientes. Ese es el eslogan de Acxiom, la empresa americana de Big Data similar a Cambridge Analytica. Ciertamente, el panóptico digital posibilita una visión de 360 grados sobre sus reclusos. El panóptico benthamiano está sujeto a una óptica perspectivista, de ahí que sean inevitables los ángulos muertos en los que los deseos y pensamientos secretos de los presos pasan desapercibidos. Para este apartado hay que comprender qué es un panóptico. El panóptico era un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo Bentham. Se basaba en una construcción circular opaca por su cara exterior y transparente por su zona interior, de forma que colocando una torre de vigilancia en medio, se podría vigilar a todos los presos a la vez, con un mínimo consumo económico y personal. En estos modelos de presidio, el reo tiene una presencia omnisciente que no le quita el ojo de encima, lo que hace que se deshumanice, teniendo en todo momento una sensación de ser observado, llegando a crearle trastornos de conducta. Han dice que en este modelo, por lo menos lo que sucede en la cabeza de los presos está oculto, pero hoy tenemos un panóptico digital que evoluciona las imperfecciones. El Big Data guarda y almacena los datos sobre deseos y pensamientos que publicamos en redes sociales. La necesidad de compartir en este tipo de redes es esa exhibición dada en el panóptico. La diferencia es que ahora no nos vigilan a la fuerza, nos exponemos sin temor, demostrando todas las partes de nuestra persona, creyendo que esta relación es libertad. La vigilancia digital es precisamente más eficiente porque es perspectivista. No tiene la limitación que es propia de la óptica analógica. La óptica digital posibilita la vigilancia desde todos los ángulos, así elimina los ángulos muertos. Frente a la óptica analógica,
perspectivista, puede dirigir su mirada incluso a la psique. Justo aquí, para continuar sobre esta manipulación psicológica, es necesario tomar el punto del inconsciente digital. El Big Data quizás hace elegibles aquellos deseos de los que no somos conscientes de forma expresa. En una situación concreta, llegamos a desarrollar inclinaciones que escapan a nuestra conciencia. A menudo, ni siquiera sabemos por qué de repente sentimos una necesidad específica. Que una mujer en una determinada semana de embarazo sienta deseo por un determinado producto es una correlación de la que no es consciente. Simplemente compra el producto sin saber por qué. Ello es así. Ello es así tiene posiblemente una cercanía con el ello freudiano, que escapa al yo consciente. Visto de ese modo, el Big Data haría del ello un yo susceptible de ser explotado psicopolíticamente. Si el Big Data proporcionara un acceso al reino inconsciente de nuestras acciones e inclinaciones, sería pensable una psicopolítica que interviniera hasta en lo profundo de nuestra psique y la explotara. Según Han, se puede establecer una analogía entre el Big Data y la cámara de cine. La lente del cine no es similar a la naturaleza del ojo, ve con mayor claridad, con un mayor aumento. Ahí está la analogía en que el data mining, como una lupa digital, aumenta las acciones humanas. La microfísica del Big Data haría visibles áctomes, es decir, microacciones que escaparán a la conciencia. El Big Data podría poner de manifiesto patrones de comportamiento colectivos de los que el individuo no es consciente. De este modo, se podría acceder al inconsciente colectivo, en analogía con el inconsciente óptico. Se podría denominar como inconsciente digital al entramado microfísico o micropsíquico. La psicopolítica digital, entonces, es capaz de apoderarse del comportamiento de las masas a un nivel que escapa a la conciencia. De este modo, hay que recordar que el Big Data como poder de vigilancia y el poder del Big Data como poder económico son dos fuerzas que no chocan, son dos fuerzas que se alían, y es que los datos son un gran negocio. Los datos personales se capitalizan y comercializan por completo. Hoy se trata a los hombres y se comercia con ellos como paquetes de datos susceptibles de ser explotados económicamente. El Estado vigilante y el mercado se fusionan. La empresa de datos Axiom comercia con datos personales de aproximadamente 300 millones de ciudadanos estadounidenses. Estos son tantos ciudadanos estadounidenses que ni siquiera el FBI los ha podido vigilar. En esta empresa, los individuos son agrupados en 70 categorías. Se ofertan en el catálogo como mercancías. Aquellos con un valor económico escaso se les denomina waste, es decir, basura. Los consumidores con un valor de mercado superior se encuentran en el grupo de Shooting Star. Son dinámicos, de 36 a 45 años, se levantan temprano para hacer footing, no tienen hijos, están casados, les gusta viajar y la serie de televisión Seinfeld. El Big Data da lugar a una sociedad de clases digital. Los individuos que son clasificados en la categoría basura pertenecen a la clase más baja. A aquellos con una puntuación baja se les niega el crédito. Además del panóptico, entra en escena el Panopticum. El panóptico vigila a los residentes recluidos en el sistema. El Panopticum es un dispositivo que identifica a las personas alejadas u hostiles al sistema, como no deseadas, y las excluye. El panóptico clásico sirve para disciplinar. El Panopticum se ocupa de la seguridad y la eficiencia del sistema. El Panopticum digital identifica a los hombres sin valor económico con basura. La basura es algo que hay que eliminar. El desecho es todo aquello que no es útil. De hecho, la aportación más significativa que puede hacer el desecho es ensuciar y bloquear los espacios que, de otro modo, se podrían utilizar para generar beneficios. El fin último del Panopticum es asegurarse de que el desecho es separado del producto valioso y arrumbado para el transporte al vertedero de basura. En general, ante este tipo de temas nos encontramos ante una alineación ideológica, que es al mismo tiempo una manipulación única de la cual hace falta seguir estudiando, puesto que estas técnicas de manipulación son unas que se dirigen por completo el entorno digital. Es una psicopolítica neoliberal, que es una técnica de dominación que estabiliza y reproduce el sistema dominante
por medio de una programación y controles psicológicos que en este caso se redirigen a lo inconsciente. Y ante ello, quiero reiterar que no es que haya unos cuantos moviendo nuestros hilos, controlándonos en favor de un sistema. No, todo lo contrario. Este mundo actual se caracteriza por una ausencia de líderes, y que dentro de este sistema el control no es impuesto, pues este control es ideológico, y mientras no nos separemos de este tipo de ideologías, estos sistemas inhumanos nos arrastrarán con ellos. La repetida frase de Mark Fisher, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, hace aquí un sentido imprescindible para cuestionarnos nuestro mundo, uno tan sumergido en la fantasía de la ideología que no puede ver de cerca un modelo de vida que, en su núcleo, es injusto, pero se vende como alternativa, de un modelo que destruye el planeta pero se vende como la salvación, de uno que se ve imposible de cambiar, pero que en sus mismas contradicciones muestran en el alba la posibilidad de un mundo mejor. Me despido, sin antes agradecer por llegar hasta aquí. Este fue el podcast de las entelequias. En serio, muchas gracias por el apoyo y, como digo siempre, ya nos veremos en alguna otra ocasión. Holy New York, holy San Francisco, holy Peoria and Seattle, holy Boulder, holy Paris, holy Tangier, holy Moscow, holy Istanbul, holy time in eternity, holy eternity in time, holy the clocks in space, holy the fourth dimension, holy the fifth international, holy the angel in Moloch, holy the sea, holy the desert, holy the railroad, holy the locomotive, holy the visions, holy the hallucinations.